Ramón, estudiante del doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral. Actualmente curso la materia de Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 1, siendo mi profesora la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. Y el video que estoy presentando a continuación es un video educativo con el objetivo de facilitar la transmisión de conocimientos relacionados con una sentencia sobre violaciones procesales. A través del presente trabajo vamos a realizar un video que lleva por nombre Violaciones procesales. Analizaremos cuál fue el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al amparo directo en revisión número 669/2015, donde resultó quejoso y recurrente la persona con iniciales ISH, siendo ministro ponente el licenciado Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de fecha 23 de agosto del 2017, a través del cual el quejoso ISH promueve juicio de amparo indirecto en contra de la sentencia de fecha 8 de enero del 2015, dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito en el juicio de amparo directo. Bien, daré un extracto de los hechos para que sepamos en qué sentido o de qué trata la sentencia que vamos a analizar. Los hechos que dieron origen a este asunto ocurrieron el 25 de mayo de 2012, cuando las personas con las iniciales FOP, MMC y una menor de edad se encontraban a bordo de un automóvil en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, cuando un automóvil se estacionó de forma paralela a ellos, del cual descendió un sujeto que comenzó a discutir con la señora MMC. Instantes después, tanto el señor FOP como el sujeto en cuestión se apuntaron con respectivas armas de fuego, por lo que ISH, quien estaba dentro del vehículo, accionó una pistola desde la ventanilla del copiloto y realizó varios disparos en contra del señor FOP, quien perdió la vida con motivo de las lesiones ocasionales. Esto dio origen a una carpeta de investigación. En relación a los hechos anteriores, se solicitó la orden de aprehensión en contra de ISH y DACH. Una vez que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en cuestión, se llevó a cabo la audiencia en la que el Ministerio Público formuló imputación en contra de ISH. Se le vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado y se impulsó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Se celebró la audiencia intermedia frente a la juez de control, en la cual la defensa tuvo oportunidad de contestar la acusación formulada por el Ministerio Público. Se realizó el debate sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas. Las partes llegaron a un acuerdo probatorio, se dictó auto de apertura de juicio oral y se ordenó la remisión de los autos al juez de juicio oral. Durante la audiencia de juicio oral, ISH declaró con relación a los hechos imputados, argumentando que el homicidio fue cometido en riña, ya que el occiso sacó un arma para amagar a su hermano, la cual accionó en contra de ambos, por lo que él, desde el vehículo donde iba con su hermano y en el cual se había quedado, sacó un arma de fuego para repeler la agresión, disparando al mismo tiempo que a ellos les disparaban. No supo cuántos disparos había hecho su agresor, ni cuántos hizo él. Al dejar de escuchar las detonaciones, se retiró del lugar con su hermano, pidiéndole al juez que tomara en cuenta que fue una riña y que no fue su intención matar a la víctima. Incluso esperaba que algún día su familia lo pudiera perdonar. Terminado el proceso, el juez de juicio oral consideró a ISH como penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio simple intencional, imponiéndole una pena privativa de libertad de 11 años y 3 meses de prisión, así como una pena pecuniaria equivalente a 281 días multa. A esta resolución apeló tanto el Ministerio Público como el ofendido JSOC, y el sentenciado ISH también se inconformó. Posteriormente, promovió el juicio de amparo directo, del cual conoció el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Concedió este tribunal la protección constitucional al quejoso para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva resolución en la que repusiera el procedimiento de apelación desde el auto que tuvo por interpuesto el recurso. Por lo que la sala dejó sin efecto la resolución, repuso el procedimiento respectivo y nuevamente
confirmó lo relativo a la responsabilidad penal de ISH. Resolución que fue rebatida nuevamente por vía de amparo directo, a través del cual se le negó la protección constitucional al quejoso, señalando, entre otras cosas, que la manifestación autoinculpatoria que el quejoso emitió ante el juez del juicio oral cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales. El quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entrando al estudio, la primera sala. El expediente se envió a la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA para la formulación del proyecto respectivo, y quien, después de realizar el estudio y hacer una serie de argumentos, concluyó que la justicia de la Unión no amparaba ni protegía a ISH en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bien, una vez que hemos conocido el asunto que nos ocupa, también vamos a proceder a analizar en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales y dar respuesta al interrogante de si al Ministerio Público le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia, que previamente en nuestro carácter de defensores alegamos que debía excluirse por haberse obtenido violando derechos fundamentales. Si se nos llega a la exclusión, si esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional, y, de ser afirmativo, cuál es y si es procedente el amparo indirecto en cuanto a la negativa del juez de control. Por lo que, después de explicado esto, vamos a pasar a dar contestación a la siguiente interrogante. Para la primera sala, ¿en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales? Esta respuesta debe ser justificada y procedo a responderla. Según lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las violaciones procesales debieron haberse hecho valer en un primer amparo, pues si no las hicieron valer en ese momento y el tribunal colegiado correspondiente tampoco las hizo valer de oficio, en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en el juicio de amparo posterior. De acuerdo a lo sostenido por la primera sala, el momento idóneo para hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento debe ser al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso señala la ley ordinaria respectiva, debiéndose realizar durante las primeras etapas del procedimiento penal, con miras a asegurar la operatividad del sistema de justicia penal acusatorio y proteger sus principios fundamentales. En este caso de análisis, se debieron manifestar las supuestas violaciones tanto el defensor como el imputado en las primeras etapas del procedimiento, es decir, en cualquier etapa previa al inicio del juicio oral, que en este caso pudo haber sido en la etapa intermedia. Pues la primera sala sostuvo que no serían materia de estudio de la sentencia aquellos agravios que, mediante los que se pretende impugnar cuestiones de mera legitimidad relativas a la valoración de los medios probatorios y su idoneidad para demostrar la existencia del delito de homicidio simple intencional y el grado de responsabilidad del recurrente en su comisión. Pues, como se señaló anteriormente, el amparo directo en revisión solamente puede ocuparse de cuestiones propiamente constitucionales, por lo que dichos agravios deben ser considerados como inoperantes. Posteriormente daremos respuesta a la siguiente interrogante. Imagina este escenario. Al Ministerio Público le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia que, en tu carácter de defensor, alegaste que debía excluirse por haberse obtenido violando derechos fundamentales. Esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional. En este orden de ideas, al tratarse la audiencia intermedia de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de esta etapa es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente,
argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas, según lo preceptuado por el artículo 346, al referir que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. El Código Nacional nos emite unas ciertas fracciones, pero en nuestro caso sería la fracción número 2, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, siendo apelable la decisión del juez de control de no excluirlos. Cuando hablamos de una apelación, nos remite el Código Nacional de Procedimientos Penales al artículo 467, el cual establece que serán apelables las resoluciones emitidas por el juez de control de acuerdo a la fracción número 11, las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumpla con los requisitos legales o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan caracteres supervinientes y estén debidamente justificadas. Para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente, es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales queden definitivamente aclaradas de forma previa a la apertura del juicio, de tal manera que el juzgador, en esta última etapa, tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, sin que en ningún caso sea posible retomar aquel debate. Por último, vamos a dar respuesta a la interrogante de si es procedente el amparo directo y por qué considero que es así. Desde mi perspectiva, creo que sí es procedente el amparo indirecto, pues la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio y oral afecta el derecho a la prueba y causaría una ejecución de imposible reparación. De acuerdo a lo establecido por la Ley de Amparo en su artículo 107, establece que el amparo indirecto procede, en su fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo que es procedente el juicio de amparo indirecto para reclamar la determinación dictada en la etapa intermedia del sistema procesal penal acusatorio relativa al ofrecimiento, exclusión y admisión de datos para configurar prueba en juicio oral, siempre que tenga una ejecución irreparable. La procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de imposible reparación se actualiza cuando se reclaman las determinaciones dictadas en la etapa intermedia del sistema procesal penal acusatorio y oral que se refieren a la admisión o desechamiento de elementos para configurar prueba en el juicio oral, con independencia de quién haya sido el oferente. No sería procedente el juicio de amparo directo, ya que este tiene por objeto la revisión constitucional de resoluciones que pongan fin a un juicio, es decir, en el contexto del sistema penal acusatorio, el acto reclamado consistirá en la resolución dictada en apelación, a través de la cual se examina la sentencia emitida por el juez o tribunal de juicio oral. Así, es evidente que la materia del juicio de amparo indirecto, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, como en este caso sería la audiencia que hemos estado refiriendo. Como conclusión, y después de realizado el análisis de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en relación con las interrogantes planteadas, puedo concluir que el abogado defensor del sentenciado tuvo deficiencias en su defensa
ya que por principio de cuentas no debió permitir que su asesorado declarara, y menos de la forma en que lo hizo. Pues aunque trató de alegar la riña como atenuante del delito de homicidio, no reunió las pruebas necesarias para demostrarlo. Por el contrario, al rendir una confesión donde se justifica con el hecho que fue atacado primero con un arma de fuego, debió demostrarlo ante el juez de oralidad, lo cual no realizó y trajo como consecuencia que los recursos interpuestos contra la resolución donde fue condenado fueran improcedentes. Pues tuvo oportunidad antes de llevar a cabo el juicio oral de manifestar la tortura que alegó en la apelación, lo que lejos de corroborarse se ve sustentado con su declaración ante el juez de oralidad. Por lo que esto nos deja como aprendizaje que no podemos representar a nuestros clientes ante un procedimiento penal si no conocemos sus etapas y el litigio en sí. Por último, las fuentes de donde saqué la información del presente estudio de caso fueron la sentencia versión pública del amparo directo en revisión 669/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los artículos 334 al 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También en las referencias se encuentra la ley de amparo, de acuerdo a los artículos del 103 al 107 relacionados con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias por su atención.